Bueno, en el momento en que se discute en el Vaticano algunos puntos sobre la protección de menores, también desde acá, desde nuestro país, hay curas que por ahí también tienen una voz crítica sobre, no, sobre algunos puntos de la Iglesia, pero también en temas políticos, en temas que tienen que ver con quienes manejan hoy nuestro país, ¿no? En este caso tenemos una frase que nos quedó de el padre Eduardo de la Serna, teólogo y coordinador del grupo Curas en Opción por los Pobres, que a mí me quedó y que quería charlarlo con él, que él dijo que votar a Macri es pecado. Lo tenemos ya en línea. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, digo, es una frase fuerte, ¿no? Votar a Macri es pecado. ¿Por qué lo interpreta de esta manera? Bueno, primero aclaro que esa frase la dijimos nosotros como grupo de curas hace 3 años. Es decir, no es una cosa nueva. Yo lo único que hice fue repetirla ayer en el reportaje que me hicieron. La cuestión es esta, vamos a aclarar. No se trata de una cuestión personal. Yo, así a nivel personal, a mí Macri no me hizo absolutamente nada en lo personal. Me refiero a, digo, no me insulté, no me peleé, no lo vi nunca en mi vida, no lo conozco, etcétera. Ahora, se trata de, si estamos hablando de votar, se trata de un proyecto. Sí. Entonces acá el tema es, acá hay un proyecto y ese proyecto es pecado, el proyecto es pecado. Es decir, un proyecto que mata, son palabras del Papa, ¿no? El Papa fue el que dijo, este modelo mata. Entonces, votar a un modelo que mata, evidentemente tenemos un problema. Y bueno, de eso se trata. Nosotros lo que hicimos fue, en su momento, fue repetir lo que había dicho el Papa, y lo seguimos manteniendo. Es decir, está claro que este modelo económico, cultural, político, de salud, energético, es un modelo que mata. No estamos diciendo nada muy... Padre, ahora, en realidad también es cierto que si algunos toman, por ejemplo, que la corrupción mata y al gobierno anterior, por ejemplo, se lo acusa de corrupción, ¿podría decirse lo mismo? ¿Es pecado votar, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner? Vamos por partes. Primero que nada, yo creo que eso de que la corrupción mata habría que relativizarlo, me parece que bastante. Creo que la corrupción es mala, la corrupción es pecado, la corrupción es perversa, etcétera. Punto 1. Punto 2, la corrupción también hay que demostrarla. Es decir, no basta demostrar que hubo corrupción, sino que tiene que haber un corrupto. Entonces, pero ahí, en ese caso, y ahí está el tema, ahí no se está hablando de un proyecto. Ahí se está hablando de una situación concreta, perversa, que hay que combatir, pero no de un proyecto. A ver, vamos a un ejemplo de lo que hablaban al principio antes de empezar a hablar nosotros. Los casos de pederastia en la Iglesia. Los casos de pederastia son perversos sin ninguna duda, son delitos sin ninguna duda, son pecados sin ninguna duda. Hay que combatirlos sin ninguna duda. Eso no invalida el proyecto de Jesús, porque si invalida el proyecto de Jesús tenemos que cerrar todo. Entonces, acá me parece que yo opto por el Evangelio, opto por Jesús, opto por estar en la comunidad eclesial, más allá de que yo combata o esté totalmente de acuerdo con que se combatan a los curas pederastas. Entonces, ahí hay una cuestión que es diferente. Me parece que, decir... Pero además, por otro lado, yo no le reconozco a este gobierno ninguna, pero absolutamente ninguna autoridad para hablar de corrupción de otros. Eduardo, ahora, de todos modos, esta frase que a mí me sigue sonando fuerte, discúlpeme, no es que no la acepte ni nada. Digo, esta frase también, que usted la dijo en una entrevista, también la dice, por ejemplo, en una homilía, ¿esto se dice también? Sí, claro, por supuesto. De hecho, por ejemplo, nosotros en su momento, cuando hicimos el documento, que dijimos esto, lo leímos en las misas, en los curas. Sí. Así que digo, pero es que hay una cuestión, lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción del pecado a veces un poco rara. Parece que pecado es nada más que lo que tiene que ver con sexo. El pecado, Monseñor Romero decía, pecado es lo que mata al Hijo de Dios y mata a los hijos de Dios. Sí. Entonces, acá hay una cuestión, si hay un modelo, no te estoy hablando de una persona, si hay un modelo que es responsable de muerte, si hay un modelo que es responsable de que la salud esté cada vez peor y más deteriorada. A ver, un ejemplo sencillo. ¿Por qué hoy, en este momento, hace un rato por lo menos hablé con ellos, en el hospital central de la provincia de La Rioja, en la ciudad de La Rioja, está sin luz? ¿Eso no es genocidio? ¿Eso no es criminal? Estamos hablando de un hospital que está sin luz. Sí.
Sí, en realidad igual me suena como que pueden pasar un montón de cosas en el medio, por eso no puedo avalar por ahí como diciendo si que es un tema solamente del gobierno, digamos, que no haya luz en un hospital. ¿Me entiende? Pero vamos por partes. Que no haya, no, es que no hay luz en la mitad de La Rioja. Sí. A ver, está claro que ahí estamos hablando de el tema de los cortes de luz, no hace falta Sí, tal cual, por eso. comentarlo. Si los cortes de luz tienen que ver con un modelo donde hay un sistema donde ni siquiera tienen un registro de las personas electrodependientes. Entonces, acá hay una persona que es electrodependiente y le cortan la luz y se muere. Sí. A ver, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de que bueno, se cortó la luz y no me anda el ventilador y me abanico con un cartón. Pero estamos hablando de alguien que si no tiene electricidad no puede respirar. Entonces, obvio. No, Eduardo, eso yo lo entiendo y a ver, quiero dejar en claro también que no es el gobierno que a mí me gusta y que jamás votaría, ¿no? Y que también, pero que no pasa que, perdón, digo, no se trata de que me guste o no me guste. Pero esto no ocurría también antes, digamos, no pasaba también antes de los cortes de luz y que los electrodependientes, con ley y todo, porque hay ley para electrodependientes, tampoco estaban cubiertos por el gobierno de turno. A ver, yo estoy hablando de puse un ejemplo. Si vamos a centrarnos en los ejemplos, tenemos un problema porque, digo, por supuesto que siempre va a haber ejemplos en concreto. Pero yo lo que quiero decir es, a ver, todo el sistema de salud está perjudicado. A ver, ¿qué es lo que está pasando con los recortes en el hospital del Cruce Varela? ¿Qué es lo que está pasando con los recortes en el Posada? Estamos hablando de hospitales de excelencia. Estamos hablando de que acá hay una política de salud en la cual todo lo que es público tiene que ser malo. Porque eso es lo que dice el dogma neoliberal. Todo lo que es público tiene que ser malo, la universidad tiene que ser mala, como si la Universidad Católica fuera buena. Ahí se egresó como ingeniero Macri y yo no le daría ni para que me construya una parrilla. Pero bueno, ahí es ingeniero Macri. Digo, pero entonces el dogma neoliberal va a decir que todo lo que es público tiene que ser malo y hay que caer en la educación pública. Entonces, eso es un modelo. Sí. Ahí estamos, de eso estoy hablando. Es decir, no solamente el ejemplo de el electrodependiente o el ejemplo de esto o del otro. A ver, si yo quiero comprar una yerba y me resulta cara la que me gusta, puedo comprar otra. Pero hay algunas cosas en las cuales no puedo. Si yo no puedo elegir, por ejemplo, que no me gusta este servicio eléctrico y voy a otro. Se llama monopolio, lo cual es razonable en una circunstancia como esa. Pero entonces, el que tiene que regular ese monopolio es el Estado, para asegurarse que se brinde un servicio eficiente, un servicio equilibrado, y no puede ser que ellos mismos sean los que ponen los precios, que ellos fijen el precio. Sí. Se lo tiene que fijar el Estado, cosa que evidentemente no ha hecho sino que todo lo contrario, les ha permitido que ellos mismos fijen los precios, pongan lo que quieran, y además para brindar un servicio peor que lo que estaba antes cuando se los controlaba un poco. Por último, padre, ¿le genera esperanzas esta reunión que por ejemplo tuvo ayer el PJ bonaerense en La Matanza, donde parece ir en camino de esa unidad que permitiría justamente encontrar una fuerza política que pueda competir contra el actual gobierno? A ver, a mí me genera esperanza cualquier cosa que sea que aliente un sistema y un modelo que sea muy diferente de sabiendo que nunca va a haber un modelo, es decir, los modelos pueden ser excelentes, pero nunca se los va a concretar plenamente, porque siempre va a haber digamos, cosas humanas que los frenan, que son obstáculos o que son delitos. Pero fuera de todo eso, es decir, a mí me genera esperanza cualquier cosa que lo saque a estos tipos del gobierno por los caminos de la democracia, pero que lo saque cuanto antes, porque me parece que este modelo no se aguanta más. Eduardo, le agradecemos mucho este rato con nosotros. No, por favor, un abrazo y saludos a toda la audiencia. Igualmente, que tenga buen día. Eduardo de la Serna, teólogo y coordinador del grupo Curas en Opción por los Pobres, que su frase más fuerte fue que votar a Macri es pecado, y donde en realidad habló mal de este gobierno y de justamente por qué entiende esto, y la esperanza de que haya otra opción y que justamente no sea esta que tenemos en este momento.